Radio Cultismo Podcast te invita a adentrarse en su misteriosa realidad. Radio Cultismo. Estamos abriendo las puertas del misterio. Abriendo las puertas del misterio. A partir de este momento y en este espacio de conocimiento, tu inconsciente se sumergirá. Comprenderás todo aquello que con tus ojos nunca podrás apreciar. Intuirás todo aquello que con tus sentidos nunca podrás deducir. Descubrirás lo que tu mente nunca podrá percibir. Abrirás las puertas de la sabiduría y desearás a nuestra dimensión cruzar. Penetrarás en la verdad, la razón despertarás y el verdadero mundo frente a ti observarás. Como una antorcha, el camino del conocimiento te iluminaremos. Bienvenidos. Aquí comienza Radio Ocultismo, el podcast. El episodio de hoy está a punto de comenzar. Te recomendamos usar tus audífonos para que puedas vivir una mejor experiencia auditiva. Las monjas y su siniestra relación con la hechicería y las prácticas brujeriles. Como advertencia a nuestros oyentes y espectadores, se les recuerda que la información expuesta en esta sección es parte de una recopilación de información histórica y no representa una opinión personal. No realizaré ningún juicio. Por el contrario, en este espacio hablaré con la verdad, sin censura y con la crudeza y seriedad que merece el siguiente tema a tratar. Hola amigos y seguidores de Radio Ocultismo, en esta ocasión daremos apertura a este podcast hablando de uno de los personajes más reservados, más herméticos y evasivos de todos. Un personaje que oculta muchos secretos entre su cristalina y puritana mirada. Hablaremos de las monjas, una figura religiosa femenina que luce muy inocente, un ser casi inanimado que vive entregada completamente a su fe. Mujeres de un alma que parece a veces noble y llena de ternura, pero que otras veces se percibe impenetrable, fría y secreta. En esta ocasión hablaremos de los secretos que se esconden detrás de la túnica de una monja y del claustro donde se encuentran atrapadas en cuerpo y alma. Ahondaremos en los más oscuros y siniestros secretos de estos seres, que solo son percibidos como entes de carne y hueso, dedicadas solamente a cumplir su sagrada devoción, repitiendo oraciones día y noche sin parar, destinadas única y exclusivamente para servir a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La mayoría de las personas siempre perciben o tienen la idea de que las monjas son mujeres que siempre están rezando y que se caracterizan por su particular atuendo, donde solo se les puede ver la cara y las manos. Extrañamente, casi nadie tiene una relación con ellas, poco se les ve y cuando uno las ve siempre están cerca de alguna iglesia, capilla o convento, o aparentemente esa es la imagen que ellas nos quieren mostrar. ¿Ustedes creerían que hay algo más allá de esa figura rígida y puritana de las monjitas? ¿Qué motivo misterioso lleva a las monjas a refugiarse en los conventos en busca del perdón?
¿Será que estas mujeres son tan buenas como parecen? ¿O simplemente son un lobo que se viste con la piel de un cordero? Son tan ciertas las anécdotas y las mórbidas y crudas historias que se han filtrado desde las impenetrables paredes de muchos conventos alrededor del mundo. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fíjense ustedes cómo la industria del cine se ha interesado en la última década por llevar historias de monjas que son poseídas por el diablo. Películas como La Monja, en su primera y segunda versión, nos narran historias de monjas que se suicidan y son poseídas y están tentadas constantemente por el diablo, llevándonos a un siniestro viaje audiovisual y haciendo que inconscientemente las monjas sean percibidas de una forma más terrorífica. Hoy en día se podría decir que hay gente que le tiene más miedo que respeto a las monjas. Y eso es gracias a tantas historias macabras y mitos que se han tejido alrededor de las monjas. Incluso el personaje de la monja diabólica, protagonista de estas películas como El Conjuro y La Monja 1 y 2, del director y productor Cory Hardy y James Wan, han tenido gran fama. Y es aquí donde surgen preguntas como: ¿qué pensará el Vaticano y las autoridades eclesiásticas de estas películas? ¿Será que detrás de estas famosas películas se esconde algún mensaje que a simple vista no se nota? ¿O será que hay algún mensaje oculto? ¿O qué llevó a los directores a mostrar estas historias? ¿De dónde sacaron ellos estas historias basadas en hechos reales? ¿Creen ustedes que las monjas tienen en realidad alguna relación con fuerzas oscuras? ¿Y que estas mujeres conocen algunos secretos que guarda la Iglesia celosamente? ¿Por qué tanto misterio e interés alrededor de la figura de las monjas? En este podcast revelaré los oscuros secretos de las monjas y las prácticas que en la vida real las monjas han tenido con seres diabólicos, y los misteriosos y muy bien guardados secretos mágicos y sortilegios que conocen las monjitas. Voy a iniciar contándoles que la historia que dio vida a la película de La Monja fue inspirada en una historia muy real que transcurrió en la abadía de Santa Carta en Rumania. Esto fue durante la década de 1950, donde se llevaba a cabo la investigación de un misterioso suicidio de una joven monja. La película no solo fue filmada en Rumania por su arquitectura gótica y hasta espeluznante, sino también porque allí está el monasterio de la Carta, un antiguo edificio benedictino fundado en el 1200 en el sur de Transilvania. En este lugar ocurrieron hechos muy siniestros ligados a las monjas, ya que se sabe que allí el duque de Santa Carta, quien fue el que construyó el castillo donde luego se fundaría una abadía, durante la época del oscurantismo, este tipo escribió varios textos de hechicería para invocar las fuerzas del infierno. Allí los monjes y monjas se vestían de blanco y no de negro, como acostumbramos a verlos. Y esto es por lo que se cuenta que este lugar estuvo maldito durante mucho tiempo y que allí varias monjas se volvieron esquizofrénicas y llegaron a suicidarse. Gracias a esta información que es real, fue que se inspiraron para hacer la película.
Entonces aquí ya tenemos el primer indicio de que sí hay algo oscuro que siempre ha acechado a las monjas y que en realidad sí han ocurrido hechos muy siniestros. En este podcast también hablaré de los poderes que algunos elementos católicos que pertenecen a las monjas sirven para hacer trabajos de brujería y hechicería. Si a ti te gusta lo siniestro y la magia oscura, esto te va a interesar porque hay muchas personas que desconocen cómo la brujería y la hechicería han estado tan ligadas con las monjas y ciertas figuras religiosas también. Les revelaré también el gran secreto del cordón de las monjas y cómo el asesino serial Luis Alfredo Garavito logró violar y asesinar más de 200 niños aquí en Colombia. Un asesino que poseía un artilugio que le había robado a una monja en Yumbo Valle y que con eso logró burlar la ley durante muchos años. A continuación expondré algunos de los secretos religiosos y sacaré a la luz las historias y relatos que han permanecido en la penumbra en algunos de los pueblos más remotos y olvidados. Pueblos llenos de historias y tradiciones populares, leyendas regionales donde se mencionan en relatos temas tabú relacionados con la práctica de brujería y hechicería ligadas con las monjas, como la invocación de entidades y la utilización de osamenta sagrada. Para los que no saben, la osamenta son los huesos o los restos humanos. Les revelaré algunos registros históricos de ritos y prácticas que han quedado relatadas en estos encuentros mágicos que rayan lo macabro. Nuevamente hago la aclaración que esto no es una opinión personal, esto hace parte de una exhaustiva investigación que hice en distintos departamentos de Colombia con historiadores, antropólogos y personas que alguna vez estuvieron vinculadas a grupos herméticos religiosos. Aprovecho para darle gracias a estas personas que compartieron sus conocimientos para crear este podcast. Recuerden que esta información es muy delicada y la comparto con el único fin de que las personas que les gusta la magia y la brujería aprendan cosas reales y se quiten la venda, ya que mucha gente cree que la magia y la brujería es algo a lo que cualquiera puede tener acceso fácilmente. Ahora sí empecemos. Aquí en Colombia, desde la época de la colonia española, existen cientos de conventos donde se preparan y se adoctrinan estas mujeres llamadas monjas para entregarse completamente a Dios. Estos conventos están ubicados junto a las iglesias o contiguas a estas, con acceso y comunicación entre ellas por medio de pasajes secretos, donde muchas veces el sacerdocio y las monjas en el monasterio vivían o aún viven juntos. Para que vayan entendiendo más a fondo, presten mucha atención a todos los datos e información histórica que les voy a compartir. Para que ustedes entiendan por qué las monjas han estado tan relacionadas con estas prácticas paganas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Yo creo que ustedes han escuchado la palabra castidad alguna vez. Ustedes han notado que para ser una monja es un requisito indispensable ser soltera y casta, pero pocos saben por qué la razón principal de esto. Es porque se tienen que entregar toda su vida a esta labor, se tienen que encerrar en un claustro y hacer un voto y una promesa que no pueden romper jamás. Tienen que ser fieles a sus votos hasta la muerte. Tienen que ceñirse a la estricta disciplina que se les impone en los conventos
olvidarse del mundo exterior y refugiarse por completo en el silencio perpetuo de los conventos. Renuncian simbólicamente a su familia y a su nombre de pila y adoptan una nueva identidad. Son expuestas a pruebas de fe muy complejas para probar su valía y devoción, entrega y fidelidad a la orden religiosa. Las mujeres que eligen ser monjas son conscientes de estas condiciones y aún así continúan fieles a su llamado divino. Para entender esto hay una explicación más coloquial y mundana que poco se conoce, y es que las monjas, escuchen bien, son la representación de la ramera de Babilonia en la iglesia. Las monjas son esa representación femenina que hace alusión a una figura femenina intocable e impoluta en redención de los pecados de María Magdalena. Es debido a esto que no deben de contraer nupcias o matrimonio, ya que su cuerpo y espíritu solo pertenecen a Dios. Antiguamente, para el reclutamiento de estas servidoras, los fundadores de estas abadías llamaban e invitaban y adoctrinaban mujeres para unirse a estos claustros, diciéndoles que era un llamado divino, haciéndolas sentir que eran como santas. Y una vez que ellas entraban a esos claustros, que son como un monasterio pero más hermético, las monjas iniciadas hacían un voto de confianza y lealtad en servirles siempre a Dios y nunca salir de este edificio, entregando su voluntad y su vida entera al servicio de Dios. Algunos registros históricos relatan que antiguamente las madres superioras, las abadesas y el sacerdocio se aprovechaban para infundir terror y sometimiento hacia las monjas iniciadas, manipulándolas y dominando como esclavas a estas mujeres dentro de las abadías, con una estricta disciplina donde se les imponían fuertes castigos cuando ellas no se alineaban a las exigencias de las madres superiores. En la mayoría de los casos también vemos que el celibato y el no tener descendencia son algunos de los principales requisitos, siendo estas mujeres adoctrinadas casi desde el nacimiento para esto. Si hacemos entre todos un pequeño análisis psicológico, vemos que la figura de la monja es guiada desde muy joven para adoptar una mentalidad diferente y renunciar al deseo carnal maternal también. El pensamiento sexualizado de la mujer como esposa y como madre. Prácticamente se lo borran de la mente y, entre comillas, les inculcan un pensamiento puritano. Si ustedes por curiosidad revisaran el árbol genealógico de una monja, ustedes verán que casi siempre la monja ya nace destinada a serlo. Dentro de alguna familia conservadora donde alguna o la mayoría de sus miembros mujeres pertenecen y se han entregado a este llamado del Señor, como ellas mismas le llaman, es decir, ya son encaminadas por sus parientes desde un inicio, sin posibilidad de escoger algo diferente. Más allá de la historia y de la figura tradicional que todos conocemos de una monja, queremos exponer todo lo que rodea a estos curiosos y misteriosos personajes que recorren silenciosamente los fríos sótanos y las catacumbas de las catedrales e iglesias. Fíjense que siempre está esa curiosidad de saber qué es lo que tanto hacen ellas entre la fría oscuridad de los monasterios, refugiadas en su eterna oración, suplicando un eterno perdón. Pero se han preguntado, ¿perdón de qué? ¿Ellas qué han cometido? Esta es una pregunta que encontrará más adelante su propia respuesta. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez, por mera curiosidad, qué sucede puertas adentro
de estos llamados institutos de conversión, internados y conventos? ¿Por qué son tan herméticos, sellados, alejados de toda vista pública y restringidos solo para aquellas mujeres que desde muy niñas quieran sentir y escuchar el llamado de Dios? Recuerden esta frase que acabé de mencionar porque se volverá clave más adelante y cobrará sentido. ¿Por qué ese afán y esa necesidad de negar el instinto de la naturaleza humana y decir que renuncian al sexo y al placer? ¿Qué tienen de especiales estas mujeres? ¿Por qué son tan importantes para la iglesia? ¿Por qué tienen que ser vírgenes y nunca perder esa castidad? ¿Qué sucede si la pierden? ¿Qué significa ser pura? ¿Por qué estos conventos solo reciben mujeres? ¿Qué tiene la mujer que no tiene el hombre para esta devoción? ¿Será que son conscientes del pecado que oculta el hombre ante la tentación de la mujer? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para saber un poco más de estos impenetrables personajes y de la historia que se envuelven alrededor de las monjas, debemos hacer un corto paréntesis, como un recuento histórico para tener en cuenta la tradición de las monjas y las servidoras femeninas de Dios. Presten mucha atención. Esto tiene su raíz alrededor de 3 milenios atrás en el antiguo Canaán, donde existía una tradición fenicia que celebraba el festín de las vírgenes de Amón. Esta era una fiesta donde se reunían todas las mujeres vírgenes de la ciudad que eran preparadas por sacerdotisas y enlistadas para cumplir su única misión de ser devotas a su deidad. Aquí se preparaban para las grandes orgías donde entregaban su cuerpo y la carne y el espíritu a través de bailes, cánticos, ritos a su Dios, celebrando banquetes en donde hacían honor a la vida y a la muerte, realizando peticiones por todos los difuntos para que durante las festividades estos volvieran a la vida y se comunicaran con los seres de carne y hueso. Recordando que estas mujeres ancestralmente eran entrenadas en cultos desde que eran infantas, al volverse adultas debían de renunciar a su virginidad espiritual, en donde se incorporaba a ellas una deidad que las guiaba a decidir si elegían el camino de la oscuridad o el camino de la luz y de la sabiduría espiritual, asistiendo a los templos y convirtiéndose en las vírgenes y servidoras exclusivas de estas deidades. Realizaban oráculos, ellas administraban el fuego sagrado y preparaban todo para las celebraciones. Tenemos también como ejemplo en el antiguo mundo helenístico para los que no saben es la mezcla de lo griego y lo egipcio, a las vírgenes de Minerva o a las vírgenes de Apolo, que danzaban durante 7 días y 7 noches sin parar al ritmo del canto y el éxtasis de la venida de los dioses al plano terrenal. Este dato es muy importante ya que se menciona que el papel de las vírgenes en la antigüedad servía para apaciguar la furia y la ira de los dioses. Quiere decir que ellas eran un medio para agradarles y ofrendarlos a ellos. Teniendo en cuenta esto, hagamos un pequeño análisis. El solo hecho de ser mujer y de poseer la naturaleza femenina, esto para los dioses y los demonios es algo que les permite tener una relación muy estrecha con el ser humano y su espiritualidad. Y si lo vemos desde el punto de vista lógico, las monjas son servidoras de Dios y las brujas son servidoras del demonio. Aunque las dos están en polos opuestos, ambas tienen algo que las une espiritualmente, corporal y sexualmente también. Por eso es que las monjas, al ser vírgenes y al permanecer en ese estado de castidad y pureza,
son más propensas a ser asediadas por entidades demoníacas porque ellos las ven como un premio, como un trofeo. Es por eso que la forma más fácil que tiene un demonio para tentar a una monja es por su punto más débil. ¿Y cuál es ese punto débil? Es la carne, la sexualidad, el deseo. Por eso es por lo que las brujas son dotadas de poderes sobrenaturales, porque ellas a cambio entregan su energía sexual, que es lo que se hacía o se ha hecho en los grandes aquelarres. Desde mi punto de vista personal, creería yo que las monjas son como un anzuelo para atraer fuerzas sobrenaturales. Recordemos que la iglesia oculta tantos secretos que uno puede llegar a pensar muchas cosas cuando se atan los cabos. Bien, ahora por otro lado, echemos un vistazo a la historia más actual y cómo algunos personajes inmersos en esta labor se han desempeñado de una manera muy particular. Se ven muchos casos de mujeres que han sido acusadas de hipocresía por la iglesia, como es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, una monja nacida en México en el siglo XVII. Esta fue una mujer que desafió todo establecimiento en ese entonces, haciendo lo que ninguna mujer podía hacer. Ella aprendió a leer y a escribir de una manera que superaba a los más letrados de su época. Acumuló demasiado conocimiento y empezó a ser temida por sus saberes. Aprendió latín y también a traducir el idioma náhuatl al español y descifrar muchas de las costumbres y leyendas mexicanas tradicionales, aprendiendo el uso de plantas y de experiencias culturales con los pueblos nativos. Eso ayudó a que ella ampliara su forma de escribir, tan elocuente y misteriosa. También sobrevivió a la época de las pestes y epidemias, donde fue tildada de bruja por curarse ella misma con brebajes. Luego de esto se le obligó a dejar de escribir y fue sometida a las leyes de la Inquisición. Hablemos también de las famosas escogidas de Dios, otro de los casos curiosos de estas mujeres. Monjas que se acercaron a la pobreza para darle una mano a los más desamparados. Es el caso de la Madre Teresa de Calcuta, que al convivir entre enfermos terminales, enfermos de cáncer, leucemia y en especial de lepra, ella los consideraba como castigados por Dios, y al estar sometidos al castigo divino, ella tenía que intervenir en ellos. Fíjense en algo muy curioso de esta mujer, y es que ella era casi inmune a todas esas enfermedades. Viajando por todos los países más pobres del mundo, ganaba millones de dólares en misiones caritativas. Ella tenía una célebre frase que decía así: hay algo muy bello en los pobres, y es el aceptar su muerte y sufrirla, como la pasión de Cristo. El mundo se gana con sufrimiento. ¿Qué analizan ustedes de esa frase? Mencionan algunas personas que estuvieron en su círculo de trabajo que ella indirectamente promovía y aceleraba la muerte de estas personas, utilizando equipo médico como jeringas y sueros reutilizados, movilizando enfermos y ayudándolos a la dispersión de estas enfermedades. Nadie lo ve así, pero en realidad una monja o una servidora de Dios, como en algunos lugares le llaman, son mujeres que se dedican su vida entera hasta la muerte para poder llegar a tocar esa esencia divina, esa esencia que rodea el cielo y toda la luz que emana su Dios. ¿Pero a qué divina esencia se refieren cuando mencionan esto? Desde los siglos XVII y XVIII se mencionan los tratados eclesiásticos de la Iglesia Católica que a través del martirio de una monja se cree que se alcanza la redención, el poder y la salvación.
Por eso muchos conventos adoptan las ideologías de los mártires. Practican entre estas mujeres desde muy jóvenes el acto de caminar descalzas, usando la flagelación, la tortura y el ayuno prolongado y extendido como una herramienta de martirio hacia estas personas. Y vean ustedes un ejemplo muy claro de esto, lo vemos en las monjitas de la Orden de las Carmelitas Descalzas, que son monjas que son obligadas casi toda la vida a caminar descalzas en honor al sufrimiento de la Virgen María en su camino a la cruz, pasando por torturas y abuso para lograr el objetivo de alcanzar la gloria con las manos, entregándose en flagelo corporal al perdón de los pecados, usando su cuerpo como herramienta de perdón. Debido a estas experiencias tan traumáticas, existen diversos relatos que cuentan sobre monjas misioneras que se han vuelto completamente locas en el interior de los conventos, donde éstas eran incapaces de soportar los fuertes castigos y este estilo de vida tan estricto, completamente sumiso, devoto y entregado a la salvación. Terminaban las pobres monjas escapándose hacia las montañas que rodeaban los conventos, desapareciendo de la vista de todos y hasta suicidándose. Por eso es que en las películas las muestran poseídas por el diablo y no desesperadas, vacías e infelices. Y este es el hecho que aquí ya empieza a tomar cierta relevancia. Porque hay relatos de mujeres que escaparon de estas sectas religiosas, es decir, mujeres que se escaparon de los conventos o renunciaron a ellos, y ellas mismas comentaban que las madres superioras usan el ayuno prolongado de hasta una semana para utilizar el hambre como una herramienta de manipulación, y esto provocaba úlceras y daños mentales que doblegaban la voluntad de las niñas en los internados y los conventos. Luego estas pobres muchachas aterrorizadas obedecían a sus superioras que las usaban como siervas y esclavas. En algunos de los escritos hallados sobre la madre superiora Claudia von der Clair, en un diario que ella poseía, relatan que esta monja se convirtió en madre superiora, nacida en Francia y que llegó a Colombia a sus 19 años para asistir misiones y evangelizaciones. Allí describen cómo ella y otras 2 madres superioras que direccionaban estas escuelas e internados municipales empezaron a acercarse a las prácticas de la brujería. Bajo cuerda, eso sí, utilizaban todo un arsenal de herramientas mágicas, figurillas religiosas, filtros, embalsamientos, donde se embadurnaban y se entregaban a los más oscuros deseos de las entidades que entre estos muros se alimentaban de su energía. En sus escritos, en especial, ella comenta su obsesión y afán por atraer y enamorar a uno de los aspirantes al sacerdocio, un joven seminarista de quien ella se había enamorado. Ella menciona allí que hizo uso de agua bendita, hierbas y brebajes que empezaron a hacer efecto sobre él, haciendo que cada vez que compartieran más tiempo juntos, él se iba acercando más a ella. Pero esto no le fue suficiente y empezó a despertar un deseo carnal en ella que debía de calmar sin importar cómo, convirtiendo la casa de Dios en un completo burdel, siendo llamada en ese tiempo la sierva Claudia y apodada como la monja Claudia de todos. Estas madres superioras relatan cómo reclutaban chicas que ya cumplieran los 15 años y que fueran aún vírgenes, invitándolas a ser parte de estas celebraciones. Al entrar y caer en estos trances de posesión y epifanía, algunos sacerdotes e integrantes masculinos de las congregaciones aprovechaban estos festines y se unían, incorporando a su vez todo tipo de artilugio religioso, cometiendo blasfemia y herejía con las imágenes religiosas en su mayor expresión. Se
Se mencionaba también en los escritos que una mujer virgen es como carne fresca para las entidades espirituales. Son seres que aún no han renunciado a su pureza y que son más susceptibles a posesiones y manipulación espiritual. La razón por la que muchas veces en los exorcismos hay presencia de infantas frente al poseído. Cumplen la función de atormentar a estas entidades y obligarlas a salir del cuerpo poseído. Existe un relato que recopila parte de estas anécdotas que al parecer se fueron repitiendo de manera sistemática por todo el mundo. Se comenta que en los años 50, en un convento de misioneras en una región montañosa de Colombia, habitaba un grupo de monjas que se creía que se dedicaba a la práctica de la brujería bajo el pretexto de usar la túnica y pertenecer a la congregación. Estas mujeres eran acusadas de varias situaciones que alarmaron en su momento a los habitantes de este pueblo. Era común verlas hacer caminatas nocturnas en grupos de 5 o 6 monjas por el parque a altas horas de la noche. Ellas visitaban enfermos que al otro día fallecían sin explicación, atendían partos y se peleaban los moribundos que ya de la vida se desprendían lentamente. También se les acusaba de visitar niños aún sin bautizar, para robar mechones de pelo, prendas de ropa, medias y en algún descuido de la madre romperle su pulsera de azabache, mencionándoles que ningún método de protección que no sea mediante la iglesia es válido contra demonios y malas energías, teniendo en cuenta que el azabache es un talismán de protección común entre los campesinos de esta región. Mencionaban que a todo el que ellas veían con estos amuletos le decían que estaba prohibido usar protecciones paganas, hechicería y amuletos que tuviera que ver o estar relacionados con la brujería, evitando que las personas usaran protecciones. Algún secreto sabían o algo estaban haciendo con el fin de lograr eso. Sumado a esto, cuentan cómo les gustaba acercarse mucho a estos infantes mientras realizaban los bautizos, con la excusa de poderlos bendecir, tocando sus manos, su cara, su pierna y sus cuerpos como si de un trofeo se tratara. También se les acusaba del uso indebido del agua bendita en el rito del bautizo. Por otro lado, vemos que el hecho de ser monja implica de una manera muy radical casarse con Dios, y esto lo toman a veces muy en serio. Las historias sombrías y anécdotas del campo cuentan cómo paredes adentro de estas instituciones ocurrían celebraciones y actos que rayan la realidad. Estos actos terminaban con el rompimiento del celibato por medio de orgías y festines celebrados para conciliarse en la gracia divina y permitir ser tocadas por Dios. También se ha mencionado casos de abortos y brujería donde se menciona que se han encontrado a brujas que tenían entre sus cosas ropajes de monjas, guardaban rosarios y escapularios robados, veladoras que apagaban cuando visitaban los camposantos o velorios y crucifijos en donde se desconoce su procedencia. Esto lo hacían para pasar desapercibidas y poder entrarse a los conventos a robar agua bendita y hostias en las iglesias sin que fueran observadas o juzgadas. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen más turbias aún, porque se comentaba que con la sabiduría que conocían algunas monjas, muchas veces entre estas mujeres se practicaba el aborto, recolectando la criatura no nacida y dándole uso en prácticas de matomancia y necromancia. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué sucede cuando una monja queda embarazada? Pues tienen dos opciones: abortar o ser expulsadas del convento por violar las leyes divinas. Nótese siempre que es común ver entre los patios de los conventos y entre los jardines algunas zonas especiales que pasan desapercibidas donde reposan cientos de pequeñas placas conmemorativas con las iniciales NEF. Lo que muchos desconocen es que esto significa en latín nullus et filus, es decir,
no eres hijo de nadie, y no como se creía que eran placas conmemorativas a los huérfanos de guerra. Esto haciendo alusión a que en el catolicismo se cree que desde el momento de la concepción y de la formación inicial del feto, ya éste tiene vida y es fruto de padre y madre. En este caso, ellas se desvinculaban de este cuerpo y del alma de este no nacido por el hecho de no concebirse y de no alcanzar a ver la luz de su nacimiento. También se llegó a mencionar que una de las monjas superioras logró recolectar 62 cordones umbilicales y en el dije de su cadena se encontraba pulido y atado uno de los pequeños huesos que se consideraba una reliquia y un sortilegio. Se consideran que estas mujeres, por su virginidad y su celibato, acumulan ese poder femenino y esa magia explosiva en su interior. Son mujeres que deben dominar su poder sexual y controlar su fuerza fecundativa, pero según las anécdotas esto no les funcionaba en algunas. Leyendas que surgen desde los llanos orientales colombianos relatan unas historias acerca de las monjas poseídas por un espíritu sexual que se manifestaba en furor, ruboramiento y calor interior, y que éste solo se desaparecía tras ser ultrajadas sexualmente o empaladas con una cruz. A la iglesia y a las instituciones religiosas, por temor a represalias y comentarios que afectaran la integridad, pasó por alto estos eventos y reportó a estas mujeres acusadas de furor demoníaco como desaparecidas. Cuando una de estas misioneras se rehusaba a obedecer o no seguía los lineamientos que se le establecían, se le amarraba al muslo una correa con puntillas de hierro que rompía la piel a cada paso que daban. Esto se llama cilicio y es en recuerdo del sufrimiento sagrado y del obedecimiento a su madre superiora, donde eran castigadas hasta el punto del arrepentimiento. Estas mujeres principalmente eran obligadas a cargar este cilicio día y noche. Otras de las anécdotas de los pobladores mencionan que a veces el comportamiento de algunas monjas era muy extraño. Eran tildadas de practicar festines lésbicos, de ser muy coquetas y de ser ninfómanas. A veces eran descubiertas y luego castigadas por permitir que las más oscuras situaciones se presentaran en los sótanos y al interior de estos conventos y de la casa de Dios. En algunos escritos se halla un título que dice De misioneras a brujas, donde se narran las anécdotas de la conquista. Se describe la función de estas misioneras recién reclutadas, que eran las encargadas de evangelizar y convertir al cristianismo a los pueblos indígenas en el interior de la selva y los montes en el siglo XVI y XVII. Cuando la iglesia empezó a convertir a todo indio que veía, le robaba su oro y lo convertía a su religión, le eliminaba su cultura y lo obligaba a aprenderse las oraciones que las monjas a diario les hacían repetir. La evangelización también trajo la oportunidad de que las monjas pudieran robar semillas, reliquias, plantas y que muchas de ellas se hicieran con toda la información y saberes mágicos de estos chamanes y de sus tribus, haciéndose con recetarios en pequeñas libretas de herbolaria, brebajes y métodos curativos nunca antes vistos, donde aprendieron la práctica de abortos, sanación, rituales de maldición y hasta la invocación de la misma muerte. Estos artefactos y estas recetas fueron robadas para luego ellas usarlas en secreto. Era muy común que las monjas se realizaban purgas uterinas, lavados vaginales y tomas de brebajes que les impedía quedar de nuevo embarazadas. En muchas ocasiones algunas de estas mujeres se alcanzaban a envenenar con estas tomas y cocimientos debido a la debilidad de los ayunos que les imponían. Otras mujeres en el proceso de aborto y por causa de la anemia morían desangradas, y todo esto en la presencia de las matronas y madres superioras que no querían que estas mujeres mancharan el nombre y la castidad de la institución. Y como estas mujeres tenían que justificar la muerte repentina de estas mujeres,
le atribuían las causas de la muerte a la picadura de algunos animales o a intoxicaciones. Se describe en la Enciclopedia de Herejía y Flagelación que en casos en donde el Consejo Superior descubra que una monja está embarazada, puede castigarla y obligarla a abortar, flagelando su vientre hasta que por sus partes íntimas brotara un chorro de sangre e indicando que el aborto fue efectivo. En otros casos, para pelear con el dolor de los desgarros uterinos y evitar escándalos dentro de esta institución, estas mujeres usaban zumo de hierba de la Santa María, trompeta de ángel y mora negra para sedarlas e hipnotizarlas. Son muchas las historias y mitos que se han tejido a través del tiempo, historias que son difíciles de creer porque siempre vamos a ver a las monjas como una figura muy espiritual y sobre todo santa, casi como una virgen. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué si estas mujeres representan esa figura tan sacra, entonces por qué han estado tan relacionadas con el polo opuesto, lo macabro y lo sobrenatural? Nuevamente, para que ustedes confirmen que en realidad hay historias mórbidas sobre las monjas, basta con que ustedes, que les gusta averiguar, porque supongo que si están escuchando esto es porque les interesa tener una información más profunda de estos temas. En Netflix está disponible la serie documental The Keepers. Esta docuserie analiza la muerte de la hermana Catherine Selznick, asesinada hace décadas, y el sospechoso vínculo que tiene un sacerdote acusado de abuso. Esta es una macabra historia que muestra la cruda realidad a la que muchas monjas se han enfrentado. Aquí es donde yo recalco a las personas que el diablo no tiene cachos ni cola y que está más cerca de nosotros de lo que ustedes se imaginan. Si ven este documental, ustedes se llevarán una idea más profunda de los vejámenes que se realizan en los conventos y colegios religiosos, aclarando lógicamente que no todos son así, pero es evidente que existen mentes enfermas y trastornadas que se camuflan con una sotana. Volviendo a las historias de Colombia, entraré ahora sí en materia explicando la relación que las monjas o algunos conocimientos los que ellas han tenido con la brujería. Les voy a hablar de un elemento muy particular que usan las monjas. Este elemento es algo que cualquier brujo oscuro desearía poseer, ya que su poder es increíble para hacer cosas muy poderosas. Si ustedes lo han notado, los sacerdotes y las monjas usan en su cintura un cordón de color blanco. Ese cordón se llama cíngulo y hace parte de las vestiduras sagradas de los ministros de la iglesia. Y este cíngulo tiene una historia muy particular, ya que según la historia, el cíngulo representa los cordeles con que maniataron a Jesús cuando lo llevaron preso a Jerusalén desde el huerto. Esto es lo que comúnmente se conoce, pero en las tradiciones mágicas y cultos paganos, este cordón o símbolo tiene unos poderes muy ocultos, sobre todo si ha sido usado por una monja. Es aquí donde tiene un gran poder y por eso es por lo que los hechiceros buscan la manera de hacerse a este gran artilugio. En primer lugar, el símbolo tiene que ser robado. Esa es la virtud del rito, tiene que ser robado. El poder que tiene es que cualquier persona que lo ate sobre su cintura, tocando la piel y haciendo 3 nudos, quedará inmune a cualquier daño o enemigo. Es decir, hace las personas invisibles, quedan protegidas mientras lo lleven encima. Pero no solo eso, también ha sido usado para atar y doblegar a las personas. Porque quien conoce los secretos de este cordón puede doblegar, amarrar a una persona y hacer con ella lo que quiera. El hechizo consiste en hacer el sortilegio de los 9 nudos, rezando parte por parte la voluntad de una persona mientras se van haciendo los nudos uno por uno. Aquí quiero hacer un paréntesis y aprovechar para revelarles algo muy curioso y a la vez secreto.
Ustedes, yo creo, ya saben o tienen información sobre el tema de los amarres de amor, y esa palabra es muy clave, la palabra amarre, porque cuando hablamos de un amarre, en teoría nos referimos a eso, a una atadura, y eso no lo tiene en cuenta la gente, o bueno, los brujos que son supuestamente brujos y que no saben ni dónde están parados, atan y unen figuras de cera o de tela, y a eso es lo que se le llama amarre, y la gente cree que en realidad eso se hace así, pero no. Presten atención, el amarre tiene algo muy misterioso, y el misterio lo tiene el nudo o los nudos que se hacen. Ese es también el gran secreto de los amarres, los nudos, porque esos nudos se tienen que hacer de una forma muy particular y van enumerados en cierto orden, formando un nudo mágico. Ese nudo o esa atadura corresponde a una forma cabalística que está estrechamente ligada con la geometría sagrada. Los nudos son casi el gran poder o secreto. Cuando yo hago amarres o ataduras, pongo esos nudos sobre la atadura. Así que ya saben un secreto más, no es amarrar una cinta así por así. Eso tiene unos códigos que forman un patrón, y ese patrón es el que permite atar el espíritu, el cuerpo y el alma de una persona. Entonces, nuevamente retomando lo del cíngulo, cuando se usa este cordón para hacer esos nudos, va a ser mayor el poder y el efecto que tiene el hechizo. Bueno, también otra cosa es que lógicamente eso tiene un conjuro, no solo es hacer los nudos y ya. Este cíngulo tiene un gran poder, pero la persona que usa esto para fines mágicos es una persona que practica la magia negra muy profundamente. Teniendo en cuenta esto, ahora les voy a contar algo que muy pocas personas saben. Para que lo analicen y también lo investiguen. Si usted es colombiano o colombiana, tal vez sabrá la historia de Luis Alfredo Garavito, el asesino que violó, torturó y mató más de 200 niños. Los que no conocen la historia pueden investigar sobre él. Bueno, resulta que este tipo duró mucho tiempo haciendo de las suyas y hubo algo que la ley nunca se percató y no le puso mucho cuidado, o mejor dicho, desconocen el poder de estas cosas. Garavito sabía cosas de magia negra, él hacía rituales, ofrecía a sus víctimas y evidentemente estaba poseído por una entidad. Pero nadie lo ve así, solo ven un asesino trastornado y ya, nadie quiere ver más allá. Resulta que Garavito usaba disfraces y entre esos disfraces él se disfrazaba de monje o de fraile y con esto lograba ganarse mucho más rápido la confianza de la gente o de los niños y hacer de las suyas. El caso es que este tipo conocía muy bien el secreto del cíngulo, él sabía cómo se hacían los nudos y cómo se usaba. La cuestión es que gracias a esto pasó inadvertido años sin que lo descubrieran. Que cómo lo consiguió o de dónde lo sacó, eso tan solo lo sabrá él, porque se dio las mañas para conseguirlo, o quizá estaba ayudado por el mismísimo diablo. Pero la dicha se le acabó cuando en una de sus hazañas, como este tipo era alcohólico, se quedó dormido en un monte y dejó una vela prendida, y se prendió con todo. El tipo se quemó y de paso se le quemó el cordón, y allí fue donde empezó su desgracia, porque desde ese día las autoridades empezaron a seguirle la pista. Yo creo que si no se le hubiese quemado ese cordón, a ese tipo nunca lo hubiesen agarrado. Otro dato curioso es que se dice que quien robe el crucifijo de una monja y se lo meta en la boca podrá ver cosas de este mundo que lo humano no las puede ver a simple vista. Con esta historia finalizo este podcast. En conclusión, ¿qué piensan ustedes de las monjas? Yo creo tal vez que con esta información sepan que detrás de la imagen que tenemos todos de la monjita se han ocultado cosas muy aberrantes. Lógicamente, ellas en su gran mayoría cumplen con su misión y su tarea de la manera más correcta. Mi idea, como siempre, no es transmitir algo negativo o dañar la imagen de nadie.
Como les dije desde un comienzo, esto lo hago con el fin de que las personas que están aprendiendo las artes mágicas sepan información muy oculta y esto los lleve a tener una idea real de cómo son las prácticas mágicas, sobre todo las prácticas oscuras. Gracias amigos y seguidores de Radio Ocultismo una vez más por escucharme. Recuerden que su apoyo es fundamental para llegar a más personas. No olviden compartirle este episodio a las personas que ustedes crean que sepan que les gustan estos temas. Muchas gracias y hasta la próxima. Has llegado al final de este episodio. Somos Radio Ocultismo, el podcast. Un espacio donde nuestros radioescuchas descubren misterios, conocen leyendas y encuentran significados ocultos en cada nuevo episodio. Radio Ocultismo, donde las historias cobran vida. Te esperamos en el próximo episodio.